Muy buenos días, se da por iniciada la sesión de hoy jueves 6 de febrero 2025. Señor secretario, a favor a verificar el quórum. Tenemos quórum, señor presidente. Por favor, la agenda del día. Hoy tenemos una sesión extraordinaria que se iniciará luego de la verificación del quórum con las palabras del presidente, doctor Unidades Medina, seguida por el trabajo de incorporación del académico Franco Calderaro Di Ruggiero. Luego será el juicio crítico por el académico doctor Enrique López Loyo y finalmente se clausura la sesión. Muchísimas gracias. Hoy estamos de fiesta, como digo yo, de fiesta académica por la presentación del trabajo de incorporación de nuestro amigo y próximo académico de número ya electo, el doctor Franco Calderaro Di Ruggiero. Le damos la bienvenida a nuestros estudiantes de la Escuela Vargas a la sesión de hoy, para que vayan viendo cómo es la academia y cómo funcionamos y se enamoren de este recinto, de esta docta corporación. A continuación, vamos a designar a la doctora Enriqueta Sileo, individuo de número, y al doctor José Luis Ceballos, para que acompañen al doctor Di Ruggiero, Franco Calderaro Di Ruggiero, al podio para la presentación de su trabajo. Nuestros invitados pueden ocupar algún sillón en la mesa académica. El doctor Franco Calderaro Di Ruggiero, que nos va a hacer la presentación de su trabajo de incorporación, fue miembro correspondiente nacional en el puesto número 41. Tiene un doctorado en Ciencias de la Salud en la Universidad Central de Venezuela. Es actualmente director de los posgrados universitarios de la Universidad Central de Venezuela en Oncología Ginecológica. Es actualmente también presidente de la Comisión de Cirugía, Especialidades Quirúrgicas y Anatomía Patológica. Fue o es miembro fundador y presidente de la Sociedad Venezolana de Ginecología Oncológica y Fellow del American College of Surgeons. Colegio Americano de Cirujanos. Ocupó o fue electo el año pasado para ocupar el sillón número 9 que había sido ocupado por el académico Otto Rodríguez Armas. Señor presidente, ruego darle la palabra al doctor Calderaro para que dé su trabajo de incorporación. Tiene la palabra el doctor Franco Calderaro. Mucho éxito. Muchísimas gracias. Bueno, señor presidente, doctor Unidades Medina, y señor secretario, doctor Andrés Ollano López, por concederme el derecho de palabra y por autorizarme para la presentación de mi trabajo de incorporación. Buenos días, distinguidos académicos, individuos de número, miembros correspondientes nacionales y extranjeros, invitados de cortesía, invitados especiales, señoras y señores. En primer lugar, quiero darle las gracias a Dios por permitirme estar aquí compartiendo hoy con ustedes de manera presencial y virtual. Apreciados académicos, a quienes quiero también agradecer la confianza que han depositado en mí al haberme seleccionado para ocupar el sillón 9 de esta centenaria y prestigiosa corporación. Igualmente quiero darle las gracias al doctor, el académico Enrique Santiago López Loyo, individuo número sillón 31, quien ha tenido la gentileza de aceptar y evaluar con sus sólidos conocimientos mi trabajo de investigación para la elaboración del juicio crítico. A todos ustedes, bienvenidos a la presentación de mi trabajo de incorporación, que se titula
Evaluación citológica e histológica en lesiones intraepiteliales y carcinoma invasor del cuello uterino mediante el uso de tinciones, microscopía convencional y de fluorescencia. Voy a definir primero lo que es una neoplasia intraepitelial cervical. Son todos aquellos cambios celulares confinados al epitelio escamoso del cuello uterino por encima de la membrana basal, que incluye pleomorfismo nuclear, mitosis anormales, pérdida de la polaridad y de la diferenciación celular, donde las células son más indiferenciadas a medida que avanza el grado de neoplasia, siendo precursoras estas del carcinoma invasor. En 1988 se estableció un sistema de clasificación de Bethesda iniciado por el Instituto Nacional de Cáncer y fue creado con la finalidad de unificar la terminología diagnóstica que se utiliza para la información de la citología cervical. Esta clasificación de Bethesda tuvo algunas actualizaciones en el 91, 2001 y el 2014. Y se introdujo el término de lesiones intraepiteliales cervicales, que son cambios celulares en el cuello uterino, que se clasifican en bajo grado, que agrupa las lesiones tipo BPH y NIC1, y de alto grado NIC2 y NIC3. En esta gráfica hubo podemos algunas observar actualizaciones en el 91, 2001 y el 2014. El cuello uterino siempre permanece en primer lugar, estuvo durante 5 décadas ocupando el primer lugar en incidencia y mortalidad en Venezuela, ha sido desplazado hace unos años atrás por el carcinoma de mama, por eso ocupa todavía el segundo lugar y es un problema grave de salud pública. Vemos que después del cáncer de cuello uterino está el carcinoma de endometrio, ovario, vagina y vulva. Estas cifras son tomadas de la Agencia Internacional del Cáncer del año 2020. En esta otra, haciendo ya énfasis en lo que es la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino, vemos que los últimos anuarios de epidemiología del Ministerio del Poder Popular para la Salud, específicamente el Departamento de Oncología 2012 y 2016, y bueno, estas últimas cifras de 2020 y 2023 de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, publicados en el año 2024 en el Boletín de Salud Femenina, donde se ve claramente que se mantiene el cuello uterino en primer lugar, como siempre, en el año 2023 con 5.438 casos y una mortalidad de 2.071. Esta es la incidencia en mi hospital, el Hospital Oncológico Padre Machado, hoy en día llamado Servicio Oncológico Hospitalario, perteneciente al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Durante muchísimos años, todos conocen al Hospital Oncológico Padre Machado, centro de referencia nacional para pacientes con cáncer. Aquí vemos, bueno, que efectivamente desde el año 2011 hasta el año 2022, que fue la cifra que obtuve de registro de historias médicas, se mantiene el cuello uterino en primer lugar, cuerpo uterino, ovario y vulva y vagina. Tengo que hacer una mención especial con respecto a lo que es el porcentaje de la citología. Vemos que lo más importante es determinar la sensibilidad, la especificidad y por supuesto lo que es la efectividad y el error diagnóstico de la citología. Muy importante porque generalmente casi todos los autores, como vemos acá, no todos sacan o calculan estas variables. Por ejemplo, acá entre el grupo de autores la citología tiene una sensibilidad entre el 64 y el 97%, una especificidad que todos sabemos que es test negativo en ausencia de enfermedad, entre el 65.9 y el 100%. Pero yendo acá, lo más importante, FATEME en el año 2015 evaluó lo que es la efectividad de la citología, encontrando que está alrededor de un 72%, pero un error diagnóstico del 28%. Con respecto al planteamiento y delimitación de este trabajo de investigación, se pregunta uno, ¿cuál será la correlación diagnóstica entre la citología como prueba de pesquisa, el estudio histológico previo a la toma de biopsia de cuello uterino, por supuesto dirigida por colposcopia, utilizando las tinciones de hematocilina eosina y de Fulgen mediante microscopía convencional y la tinción de Hodge mediante microscopía de fluorescencia? ¿Cuáles son los beneficios de este trabajo? Bueno, pesquisar, diagnosticar, tratar a tiempo y de forma eficaz las lesiones intraepiteliales cervicales, que son las NIC. Servir de apoyo a las campañas a nivel nacional para crear conciencia en nuestras mujeres del grave peligro que representa el no tener un control ginecológico adecuado. Y por supuesto, este trabajo es importante porque hay un aporte fundamental para la bibliografía no solamente nacional, sino también internacional, y lo veremos a lo largo de la presentación de este trabajo. El objetivo general de esta investigación, la evaluación citológica e histológica de las LIED, o sea, bajo o alto grado, y carcinoma invasor del cuello uterino mediante estos procedimientos, las tinciones, y en pacientes que acudieron a nuestro centro entre 18 y 60 años.
Entre los objetivos específicos, el primero fue determinar las características clínicas de las pacientes con lesiones intra y epiteliales cervicales, como edad, raza, menarquia, sexarquia, compañeros sexuales, gestas, paridad, entre muchos otros. El segundo objetivo, realizar la citología como prueba de pesquisa diagnóstica utilizando la tinción de hematocina y leucina. El tercero, evaluar el estudio citológico e histológico, incluyendo microscopía de fluorescencia a través del marcaje de organelos subcelulares, haciendo uso de sondas fluorescentes como la coloración de Fulgen y la tinción de Hodge. Y como cuarto objetivo específico, obtener la biopsia del cuello uterino para estudio histológico convencional en pacientes con LIE de bajo grado y alto grado, y asimismo el carcinoma invasor. La hipótesis planteada para esta investigación: es posible realizar una adecuada evaluación citológica e histológica en pacientes con diagnóstico de LIE bajo o alto grado y carcinoma invasor, mediante el uso de tinciones, microscopía convencional y de fluorescencia en los pacientes que acudieron a mi servicio de ginecología oncológica del Hospital Especializado Nacional, Servicio Oncológico Hospitalario del Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Muy largo el nombre, pero es el Hospital Oncológico Padre Machado. Este es un cuello uterino normal, aspecto rosado, sin ningún tipo de lesión, con su orificio cervical externo rasgado transversalmente. Cuando hacemos una evaluación de lo que es la zona de transformación, esta está delimitada por dos líneas importantes. La antigua unión escamocolumnar, que es la que está aquí en azul, y la nueva unión escamocolumnar, que está en rojo, que está colidando directamente con el epitelio endocervical. Esta zona que está marcada acá entre el azul y el rojo es la zona de transformación, que es generalmente el asiento de las lesiones intraepiteliales y el carcinoma invasor. Hablando un poco de lesiones intraepiteliales cervicales tipo NIC1, que son de bajo grado, NIC2 y NIC3 son de alto grado, aquí en el NIC1 vemos cómo hay una coagulación de las proteínas que no permite el paso de la luz, por lo tanto se ve de color blanco. Esto es una lesión tipo NIC1, que se ve un epitelio blanco lacético tenue, que está aquí ubicada en el eje horario número 12, aquí en el 6, y en el nivel también 10, es horario. Es un epitelio muy tenue, pero que nos está informando que hay una lesión intraepitelial, la cual debe ser biopsiada. Cuando vamos a las lesiones de alto grado tipo NIC2, encontramos que este epitelio blanco lacético es mucho más denso, mucho más grueso, y abarca aquí en este sentido el eje horario número 12, igualmente en el 6. Cuando estamos en presencia de una lesión de alto grado tipo NIC3, esto todo visto con colposcopia a 15X, observamos que el epitelio blanco lacético es mucho más denso, con zonas de recuadrado mosaico, también se ven vasos atípicos y orificio glandular atípico. Por supuesto, esto es sugestivo de que estamos en presencia de una neoplasia intraepitelial de alto grado tipo NIC3. Esta es la progresión ya conocida por todos hacia cáncer de cuello uterino. Cervix normal, NIC1, que está la lesión en el eje horario 10, NIC2 bastante extenso, más grueso el epitelio blanco lacético. En el NIC3, igual como les acabo de comentar, el mosaico recuadrado, vasos atípicos, entre otros. Aquí hay una descamación ya como del NIC3 de otra manera que se puede observar, y aquí sí totalmente destruido el cuello uterino por un carcinoma invasor. Todo esto está visto colposcopia 15X. Y estas zonas blancas son las zonas que vamos a ubicar y a biopsiar directamente bajo visión colposcópica. Cuando aplicamos Lugol, bueno, el Lugol, las células tienen glucógeno en su interior, y cuando se le aplica la solución de yodo o Lugol, las captan en su totalidad, dando un aspecto de color caoba totalmente. Significa que acá no hay ningún tipo de lesión. Esta zona que se ve un poquito más clara es el canal endocervical. Sin embargo, estos son un cuello sano, pero cuando estamos en un cuello en presencia de LIE, bien sea de bajo o alto grado, si estas células no tienen Lugol, no tienen glucógeno, por lo tanto no captan el Lugol, y toda esta zona blanquecina, que inclusive está en la zona de transformación, son sugestivas de enfermedad y tienen que ser biopsiadas guiadas por colposcopia. Y bueno, esto es una biopsia punch guiada por colposcopia de las lesiones que podemos observar en el cuello uterino. En esta lámina, bueno, simplemente las traje para que se vea cómo son las células en un epitelio normal, a 10X, con un citoplasma bastante abundante, un núcleo pignótico pequeño, bien redondeado. Cuando pasamos a lesiones intraepiteliales de bajo grado y alto grado, ya hay un cambio importante en la alteración nuclear y celular. O sea, simplemente hay una
una pérdida de la relación núcleo-citoplasma que va aumentando a medida que aumenta el NIC. El núcleo se va haciendo más grande y va ocupando en su totalidad prácticamente toda la célula. Este es el NIC3. El núcleo aquí prácticamente abarca toda la célula. Epitelio normal del cuello uterino. Bueno, sus 4 capas, la superficial que consta de 5 a 8 filas de células, la intermedia de 4 a 6, la basal o la parabasal de 2 a 4 y esta es la basal. Esto que está acá en negro es la membrana basal. Una vez que todas estas células hayan atravesado esta membrana basal y entran al tejido conjuntivo, hay mayor acercamiento hacia los vasos linfáticos y hemáticos y diseminación de la enfermedad como tal, que puede irse por vía linfática a los ganglios o hematógena a otro órgano blanco, bien sea pulmón, hígado o cerebro. Tenemos el epitelio del cuello uterino, bueno, el epitelio normal con sus células parabasales, basales, intermedias y superficiales. En el NIC1, que es una lesión de bajo grado interepitelial, hay una aberración de la estratificación celular que ocupa el tercio inferior del epitelio. Cuando hablamos de NIC2 hay alteraciones no solamente en las características celulares, sino también ocupa 2/3 del epitelio cervical, y en el NIC3, similar al carcinoma invasor, ocupa todo el espesor del epitelio cervical con cambios importantes en la célula. La diferencia entre el NIC3 y el carcinoma invasor es que en el NIC3 está conservada la membrana basal, todo esto en azul, ya en el carcinoma invasor hay ruptura de la membrana y por supuesto diseminación de la enfermedad. Este corte histológico, bueno, corte normal, las células totalmente normales, A10X, NIC1, como les acabo de explicar, tercio inferior del epitelio está tomado, la membrana basal aquí está indemne, en el NIC2 ocupa los 2/3 del epitelio con la membrana basal también indemne, y fíjense la diferencia que hay con el NIC3, ocupa todo el espesor del epitelio, pero la membrana basal está indemne. Simplemente esto para recordar lo que acabamos de mencionar, las características citológicas de las células y los diferentes extractos que van tomando a medida que avanza la neoplasia. NIC1, NIC2 y NIC3 con todo el espesor del epitelio. Por supuesto, lo importante en que las lesiones intraepiteliales respetan la membrana basal, no la rompen. Si se rompe, estamos en presencia de un cáncer invasor. Materiales y métodos. Este es un estudio tipo descriptivo correlacional prospectivo longitudinal de diseño cuasi experimental. Esta es la sala de espera de la consulta del Hospital Oncológico Padre Machado. La población y muestra. Población, evalué 115 pacientes que acudieron a la consulta de ginecología oncológica del Hospital Oncológico en 2021, portadores de diferentes grados de NIC. La muestra al final fueron 50 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión. La patología diagnóstica, por supuesto, LIE o NIC 1, 2 o 3, el lugar, el servicio de ginecología oncológica del Hospital Oncológico, y la modalidad terapéutica fue la conización con asa diatérmica. La selección de los pacientes se hizo de la siguiente manera. Cada paciente recibió información oral y por escrito del procedimiento que sería sometida, cuyo consentimiento informado fue firmado si así lo decidiera. Y los criterios de inclusión y exclusión se mencionan a continuación. Entre los criterios de inclusión, pacientes en edades comprendidas entre 18 y 60 años, con diagnóstico de lesiones interepiteliales NIC 1, 2 o 3, pacientes con discrepancia citológica colposcópica e histológica, pacientes con una colposcopia satisfactoria adecuada, es decir, que se pueda observar toda la unión escamocolumnar, parte del canal endocervical y, por supuesto, lo más importante, la zona de transformación, que es asiento de las lesiones interepiteliales. Extensión de la lesión a exocervix menor a 50%, es decir, 2 cuadrantes. Lesión del exocervix con biopsia canal negativa, porque puede haber asiento de adenocarcinomas y no es el trabajo. Pacientes controlables en consulta sucesiva, o sea, va la primera vez, se evalúa, se diagnostica y ahí tiene que ir varias veces para ver cuál es el seguimiento. Pacientes con persistencia o recurrencia de lesiones interepiteliales comprobadas por citología o histología post-tratamiento. Otra modalidad puede ser crioterapia, electrocoagulación, fulguración por láser o conización, bien sea con bisturí frío o con aguja. Distinto a lo que estamos hablando, que es asa diatérmica. Y pacientes con 2 citologías positivas, pero biopsia de exocervix y canal endocervical negativas para malignidad. Entre los criterios de exclusión, bueno, pacientes evaluados en otro centro
por supuesto la parte citológica, colposcópica e histológica, pacientes aprensivas que no toleran el procedimiento con anestesia local, pacientes con trastornos de la coagulación, pacientes con cervicitis aguda o crónica severa, porque este tipo de lesiones en el cuello uterino asemeja, así mismo como el BPH, como si tuviéramos en presencia de lesiones interepiteliales cervicales. Y precisamente es una de las cosas por las cuales hay error diagnóstico en la observación por el experto en colposcopia, toma muestra creyendo que está en presencia de una lesión interepitelial y simplemente está en presencia o de una cervicitis aguda o una cervicitis crónica severa. En la embarazada está totalmente contraindicado. Nosotros en el oncológico no realizamos ningún tipo de procedimiento, pacientes que en cualquier trimestre no realizamos este tipo de procedimiento. Preferimos seguir haciendo una observación continua, una vigilancia muy apegada. Adenocarcinoma in situ cuello uterino, porque no estamos hablando sino de lesiones escamosas y no de lesiones glandulares como el adenocarcinoma, y por supuesto un carcinoma invasor de cuello uterino ya diagnosticado, porque estamos tratando de diagnosticar o de pesquisar un carcinoma de cuello uterino. Si viene con el diagnóstico de cáncer de cuello uterino, ya tenemos que estadificar a la paciente, y ya no sería una lesión ni interepitelial, sino estadificarla, que estadia es 1, 2, 3 o 4. Se realizaron una serie de estudios como los clínicos, la historia clínica completa, el examen físico, el examen ginecológico exhaustivo, y entre los estudios paraclínicos la citología cérvico-vaginal, colposcopia, biopsia de cuello uterino y canal dirigida por supuesto por la colposcopia, para estudio histológico y a todas las pacientes su perfil preoperatorio completo. El tratamiento de las lesiones intraepiteliales fue la conización con asa térmica que incluyó el exocervix y canal endocervical para estudios histopatológicos con fines diagnósticos y terapéuticos. ¿Por qué terapéuticos? Porque hay pacientes que desean preservar fertilidad, y si estamos en presencia de lesiones intraepiteliales de bajo grado que podemos manejar solamente con la conización, podemos darle la posibilidad de preservar la fertilidad. Hablando un poco de aspectos éticos, las pacientes con LIE son mujeres de bajo nivel social, económico y cultural, que asociado al pudor y temor son de difícil control ginecológico, por lo que aumenta la posibilidad de que estas lesiones progresen a carcinoma invasor, y es lo que queremos evitar. Los métodos diagnósticos invasivos como la cirugía, en este caso es la asa térmica, y las indicaciones de reintervenciones requieren que la paciente entienda y confíe en su médico. Es muy importante la personalidad del médico, quien debe mostrar una actitud madura, segura, firme y a la vez afectuosa y cálida, asociada a la solidez de sus conocimientos actualizados. Bueno, tomando en cuenta estos principios de la bioética, como investigador verifiqué que se cumpliera la Declaración de Helsinki, todos la conocemos, donde el médico debe velar por la salud de sus pacientes y a darles información completa sobre el tipo de tratamiento a que serán sometidas con la finalidad de procurar el mayor beneficio. ¿Qué información se le dio a la paciente para que firmara el consentimiento informado, si así lo decidiese? Una introducción breve del resumen del procedimiento que se iba a realizar, cuál era el propósito y la conducción del estudio, los riesgos e inconvenientes que podría presentar durante este proceso, los beneficios del tratamiento que los mencioné al principio, la compensación durante su participación, no hubo compensación. La participación, esta paciente podría retirarse en cualquier momento de la investigación si así lo decidiera. Y por supuesto, invitarlas a encontrar o a buscar mayor información con respecto a otras modalidades terapéuticas. Y por supuesto, la confidencialidad, respetar la privacidad de la paciente. Por supuesto, nosotros tomamos en consideración los datos para la investigación, es lo único que hacemos, pero sí preservamos la privacidad de la paciente. Métodos utilizados en este estudio: la citología, colposcopia, histología y la unidad electroquirúrgica asa diatérmica. Citología. Todos sabemos, material para la toma de citología, exo y endocervix, guantes, lubricantes, espéculos, citobrut, todo esto, por supuesto, el fijador para la evaluación citológica y el estudio citológico de esta paciente. ¿Cómo se toma la citología? Todos lo sabemos, una espátula de aire en forma circular en 360 grados para exfoliar el exocervix. También tomamos citología de canal endocervical, bien sea con hisopo o con un citobroch, y luego esto se fija, se coloca en este envase identificada para su estudio
por el Servicio de Anatomía Patológica, y este es el Servicio de Anatomía Patológica de la institución. La coloración de Fulgen. Robert Fulgen en 1914 describió un método para revelar por tinción el ADN basado en el colorante fusina. Se encontró utilizando este método la presencia de ADN en el núcleo de todas las células eucariotas, específicamente en los cromosomas. Este está bajo una visión de 40X. También hice la evaluación mediante microscopía de fluorescencia con un microscopio Olympus IX71, una cámara también Olympus DP71, y fue realizado en el Laboratorio de Microscopía Electrónica del Instituto Anatómico José Izquierdo de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. La tinción de Hodge es un colorante fluorescente de ADN excitado por la luz ultravioleta utilizando microscopía de fluorescencia para teñir y observar cambios morfológicos nucleares asociados a procesos de muerte celular, o sea, apoptosis, de muestras vivas y fijadas. A 40X, fíjense cómo se ve acá. Seguimos con la metodología, con un método de la colposcopia. Bueno, este es el área de consulta externa donde se realiza la colposcopia con este aparato y su monitor. Tenemos un colposcopio binocular que puede estar entre 15 y 20X, 25X. Una evaluación colposcópica exhaustiva buscando lesiones en el cuello uterino para tomar una biopsia dirigida, por supuesto por colposcopia, y al final, una vez tenido el diagnóstico, que se decidiese hacer una resección del cuello, una condensación con asa diatérmica, este es el quirófano donde se realiza el procedimiento guiado por el colposcopio y por supuesto por el video colposcopio. Histología, la biopsia. Bueno, biopsia dirigida por colposcopia, bien sea del canal exocervical, de las zonas que nos llamen la atención colposcópicamente atípicas, y también del canal endocervical. Muchas veces las biopsias punch o de canal endocervical no son suficientes. A veces tenemos que recurrir a realizar una conización en frío para tener la conización en una biopsia mayor. Bueno, conización de cuello uterino, todos sabemos que es extirpar el tercio distal del útero. Esta es la zona que vamos a extirpar en forma de cono, y aquí está el cono ya extirpado con la lesión acá. Unidad electroquirúrgica asa diatérmica. Este es el equipo que utilizamos para realizar el procedimiento de asa diatérmica, y estos son los distintos tipos de asa que se utilizan de acuerdo a la característica de cada cuello uterino. Aquí estoy marcando con el asa la zona que voy a resecar en forma de conización buscando la parte central hacia el canal endocervical. Una vez extirpado esta zona que se resecó con asa diatérmica, aquí está, este es el cono, asa, fíjense la forma que tiene de cono, este es el exocervix, parte del canal, y este es el vértice del cono, es un cono. Luego, extirpada esta zona, se hace una resección del canal endocervical residual. Ambas se fijan en formol en frascos distintos, tanto el cono asa en un frasco como la biopsia de canal residual en otro frasco. ¿Por qué se hace la biopsia de canal endocervical? Bueno, simplemente porque yo puedo resecar la conización, pero puede haberme quedado corta en esta resección y tengo que hacer una toma del canal endocervical para ver si no quedó lesión en ese canal. Bueno, entre las variables estudiadas ya comenté sobre lo que son las características clínicas, la edad, raza, menarquia. Eso lo diremos más adelante cuando muestre los gráficos de los cálculos de todas estas variables. También se evalúa el resultado de la citología, colposcopia, histología, pre y post tratamiento, la conización con asa diatérmica, y se determinó la eficacia de los métodos diagnósticos como sensibilidad, especificidad, entre otros que lo veremos más adelante, de la citología, de la colposcopia y de la histología. Con respecto a la evaluación estadística, es un estudio, como les dije, descriptivo, correlacional, prospectivo, de diseño longitudinal, cuasi experimental, con prueba diagnóstica y criterio estándar. Finalidad del estudio, determinar la exactitud diagnóstica de la citología e histología, y evaluar la eficacia de la citología e histología mediante el uso de tinciones, microscopía convencional y de fluorescencia. El análisis estadístico se expresó en promedio más o menos una desviación estándar, y la tabulación y procesamiento de la información se presenta en forma de histograma de barras
y gráficos porcentuales. ¿Qué tratamiento estadístico se le dio a esta investigación? Bueno, se estimaron de la citología, colposcopia e histología las siguientes variables. Sensibilidad, todos sabemos que test positivo en presencia de enfermedad, aquí está la fórmula. Especificidad, test negativo en ausencia de enfermedad en pacientes sanos, cuya fórmula se ve acá. También calculamos lo que es el valor predictivo positivo y negativo con su respectiva fórmula. La tasa de falso positivo, que incluye 1 menos la especificidad, la tasa de falso negativo 1 menos la sensibilidad, e hicimos hincapié en lo que es la efectividad y el error diagnóstico, muy importante para determinar realmente qué tan valiosa es una prueba de esta. Entonces, la efectividad, aquí está la fórmula, es la eficacia global de la prueba e incluye todos los diagnósticos certeros. El error diagnóstico, aquí está la fórmula, incluye todos los diagnósticos no certeros. Siguiendo con el tratamiento estadístico, podemos observar que se calculó también la probabilidad pretest, o sea, prevalencia, que es probabilidad de enfermedad si el test es positivo, la probabilidad post-test, el chance pretest odds y el chance post-test, igualmente, por supuesto, la razón de probabilidad positiva y negativa de estas pruebas. Aquí lo más interesante es que a todo esto se le calculó el chi cuadrado mediante la prueba de Pearson, comparando los resultados en los cuales las pruebas diagnósticas no coinciden, aceptando como valor de significancia estadística P menor a 0,05 y determinando el coeficiente de capa de concordancia, el cual calcula todas las probabilidades. Esta es la planta física del Hospital Oncológico Padre Machado. Resultado. En este gráfico podemos observar la edad de las pacientes con lesiones intraepiteliales cervicales y observamos que la edad promedio fue de 35 años con un rango entre 19 y 60. Con respecto a la raza, la mestiza fue el mayor porcentaje con 92%, seguida por 6% la raza blanca y 2% la raza negra o de color. Con respecto a la edad de la menarquia, observamos que el promedio fue de 12.44 años con un rango entre 9 y 16. No todos estos factores los evalúan los autores cuando hacen su trabajo de investigación con respecto a la neoplasia interepitelial cervical, y esto es lo importante de este trabajo. Con respecto a la sexacta, la primera relación sexual de las pacientes, el promedio fue de 16.9 con un rango entre 13 y 25 años. El mayor porcentaje estuvo en pacientes de 16 años. Hablando de parejas sexuales, bueno, el 54% reportó que tuvo entre 2 y 4 parejas sexuales, el 36% entre 1 y 2 parejas sexuales y un 10% más de 5 parejas sexuales. Número de gestas, promedio 2.72 con un rango entre 0 y 10. Número de partos, 1.82 con un rango entre 0 y 8. Número de cesáreas, 70% no refirió cesárea, un 24% refirió una cesárea. Hablando del número de abortos, el 62% no refirió aborto y el 30% un aborto. Cuando investigamos el uso del dispositivo intrauterino, vemos que el 76% no utilizó el dispositivo intrauterino, un 24% sí. Y este 24% que lo utilizó en promedio fue de 6.58 con un rango entre 1 y 20 años. Uso de anticonceptivos orales muy importante por las hormonas, 68% no lo utilizó, 32% sí lo utilizó. Y este 32% que sí utilizó de anticonceptivo oral, el promedio fue de 6.31 con un rango entre 1 y 15 años. El hábito tabáquico, muy importante, 76% de mis pacientes no fumaban, 24% sí. Y estas fumadoras, el promedio fue 8.5 cigarrillos diarios con un rango entre 3 y 20 cigarrillos por día. Pero lo que me llamó la atención es que el promedio fue de uso de cigarrillos 23 años con un rango entre 2 y 49 años fumando. Procedencia, 50% de la ciudad capital, 38% de Estado Miranda. Motivo de consulta, las pacientes consultaron, un 24% consultó el hospital con diagnóstico de BPH,
Otras pacientes, control citológico por patologías previas 22%, NIC3 20%, NIC1 10%, NIC2 8%, carcinoma invasor 8%, sangrado genital 6% y lesión de ocupación de espacio pélvico 2%. Con respecto a la sintomatología, el 80% son asintomáticas. Todos sabemos que las NIC son asintomáticas, inclusive el cáncer de cuello uterino, a menos que ya empiecen a sangrar. Y de las pacientes que fueron sintomáticas, que fue el 20%, podemos observar que el mayor porcentaje de esta sintomática refirió sangrado en un 40%, dolor pélvico en un 30%, 20% flujo vaginal y 10% sinusorragia, o sea, dolor en la actividad, o sangrado, perdón, en la actividad sexual. Asociación BPH-NIC, 68% de los pacientes tenían asociación con NIC, 32% no. Asociación grados de NIC-BPH, bueno, 63%, NIC3 a BPH, por supuesto una lesión mucho más agresiva, NIC2, 22%, NIC1, 13%. Cuando evaluamos la citología, encontramos que 34% fue negativa, 22% NIC1, 18% NIC3, 12% NIC2, 10% BPH y 4% carcinoma. Cuando evaluamos la colposcopia, 40%, 42% NIC3, 40% NIC2, 12% NIC1 y negativa 6%. Esto habla a favor de los estudios colposcópicos que tienen mayor sensibilidad, especificidad, mayor eficacia o eficiencia sobre la citología, a pesar de que es un método bastante complejo para realizar y necesita un entrenamiento importante, no así con la citología. Y la biopsia dirigida por colposcopia, encontramos un 40% presencia de NIC3, 22% NIC1, 20% NIC2, 6% en cada una como BPH negativas y carcinoma invasor. Cuando evaluamos el diagnóstico histopatológico por vía posterior a la seda térmica, encontramos un 38% de las pacientes con NIC3, 26% con BPH, 18% con NIC2, 12% con NIC1 y 6% carcinoma. Esta es una tabla realmente interesante y bastante importante, que es lo que nos explica lo que es la eficacia o la correlación que puede existir entre la cito, colpo y histología. Observamos que la citología es del 59%, la sensibilidad en comparación con la colposcopia, que es el 95% de sensibilidad. Repito nuevamente, sensibilidad, test positivo en presencia de enfermedad, y la citología solo el 92%. Cuando hablamos de especificidad, test negativo en ausencia de enfermedad en pacientes sanos, encontramos que la citología tiene un 83%, la colposcopia solo un 11% y 23% la histología. No voy a mencionar los que son los valores predictivos de las tasas de falso positivo y negativo, me voy directamente a lo que es la efectividad de la citología, 62%, error diagnóstico 38%, lo que claramente nos está explicando que hay un problema o en la toma de la muestra de la citología o en la manipulación de la preservación de este procedimiento, y una de las cosas más importantes que los citotecnólogos aparentemente no serían bien supervisados por los patólogos para ver si efectivamente estamos en presencia o no de enfermedades. Esto es un error que viene ocurriendo y lamentablemente es muy alta esta efectividad y este error diagnóstico. La colposcopia, sin embargo, fíjense, tiene un 86% de efectividad y apenas un 14% supera la citología en el diagnóstico de las lías. La histología 74% y 26% respectivamente, lo que es efectividad y error diagnóstico. Siguiendo con los resultados de los estudios, aquí hablamos de técnicas no convencionales para resaltar el aspecto citológico, con microscopía convencional a 10X usando la coloración de Fulgen y la microscopía de fluorescencia utilizando a 10X la tinción de Hodge. Bueno, aquí podemos hacer una citología normal del lado izquierdo con la coloración de Fulgen. Las células se ven con un intenso color rosa, contenido celular nuclear claro, con núcleos regulares. Cuando aplicamos la tinción de Hodge, sí, se resalta la morfología nuclear,
hay una buena relación núcleo-citoplasma que se ve en los círculos. Está conservada esa relación núcleo-citoplasma y se destacan núcleos pignóticos de bordes lisos y de forma redondeada. Cuando ya empezamos a estar en presencia de lesiones de bajo grado, interpretadas de bajo grado como el VPH, ya encontramos una alteración progresiva y marcada de la alteración celular. Estas alteraciones se pueden ver, básicamente voy a mencionar los cambios coilocíticos típicos que se ven en el VPH. Con la coloración de Fulgen, cuando vamos a la coloración con la tensión de Hodge, sí hay una pérdida de relación núcleo-citoplasma siempre a favor del núcleo, con binucleación que ocupa la célula, con núcleo de forma poligonal y alargadas. Ya cuando estamos en presencia de otra lesión interpedal cervical de bajo grado también, como es el NIC1, ya hay una alteración mucho mayor de la celularidad que se puede observar claramente con la coloración de Fulgen, y en la tensión de Hodge, o sea, hay pérdida de relación núcleo-citoplasma con núcleos ya más grandes que ocupa prácticamente toda la célula con bordes irregulares. Ya en presencia de lesiones intraepiteliales de alto grado, hablamos de NIC2, con esta coloración de Fulgen sigue habiendo mayores cambios en la célula, más acentuados con pérdida de esa relación núcleo-citoplasma, núcleo vesiculoso, entre otras como cromatina abierta, replicación activa, presencia de micronucleolos, aspectos puntiformes. Y cuando lo vemos a nivel de la coloración de Hodge, esto siempre es ADGX, estamos hablando de ADGX, hay pérdida de la relación núcleo-citoplasma con núcleos agrandados, proceso de apoptosis, binucleación, entre muchos otros cambios que se están viendo. Y cuando ya hablamos de otra lesión interepitelial de grado 3, de alto grado tipo NIC3, las alteraciones celulares son mucho mayores. Hay pérdida de relación núcleo-citoplasma que se ve claramente en los círculos. Hay núcleos de aspecto ya vesiculoso, cromatina vesicular, escasas hendiduras. Y cuando lo hacemos con la tensión de Hodge, las mismas características, pero hay pérdida de membrana celular con núcleos aumentados de tamaño. Una de las cosas importantes también que se tiene que resaltar con esta tensión, y fue el hecho precisamente de esta investigación, que hay una pignosis, hay gemaciones nucleares con pignosis, fragmentación nuclear y pérdida de nuclear de la fragmentación, por supuesto, cariolisis, pérdida del núcleo con alteraciones del DNA y RNA. En el cáncer invasor, las mismas características observadas en el NIC3, solo que la diferencia está que en el carcinoma invasor hay ruptura de la membrana basal y diseminación de la enfermedad al espacio de tejido celular subcutáneo, haciendo colisión directamente con el espacio linfovascular, o sea, linfáticos y hemáticos. Y con la tensión de Hodge, igualito las mismas características, solo que simplemente la diferencia está en la ruptura de la membrana basal. Siguiendo con los resultados, vamos al estudio histológico, que lo hicimos a través de una microscopía convencional, utilizando la coloración de hematoxilina y eosina y el programa de análisis Imagen G, que es un estudio cualitativo que se utiliza un filtro monocromático. Esta es una histología control. Aquí se ve a 10X con hematoxilina y eosina, se ve claramente las células normales con su núcleo pequeño, citoplasma abundante. Cuando llevamos esta misma, pero a 100X, podemos observar, esto es una histología normal, podemos observar, bueno, el color rosado típico del citoplasma y morado del núcleo, pero cuando aplicamos el filtro monocromático hay una inversión de los colores, lo que permite ver con mayor claridad las características nucleares. Y se considera que es muy importante porque se puede utilizar sobre todo para determinarla cuando hay discrepancia en la observación nuclear. Esa discrepancia es realmente importante para los patólogos y por supuesto para nosotros los oncólogos a la hora de tomar una decisión terapéutica. Cuando hablamos de lo que es el VPH, la presencia de VPH, aquí están los cambios típicos coilocíticos. Cuando vemos esto a 100X, hay cambios con núcleos de contornos irregulares, cromatina gruesa, y cuando colocamos la inversión de colores se aprecian los núcleos con mayor claridad y nitidez. El NIC1, que sigue, ya en este corte histológico se ve que hay una aberración de la estratificación celular que ocupa el tercio inferior del epitelio, respetando la membrana basal. Aquí están las células del epitelio en su tercio inferior. Cuando lo llevamos a 100X, bueno, podemos encontrar que los núcleos son hipercromáticos, son irregulares, una cromatina abierta e hipercromática. Cuando aplicamos
el filtro monocromático es la misma característica, pero con mayor nitidez. Hay una inversión de los colores. Cuando hablamos de una histología tipo NIC2, aquí, en este corte, está ocupándose 2/3 inferiores del epitelio. Cuando lo llevamos a 100X, se observan unos cambios pleomórficos con cromatina gruesa, irregular, proyecciones nucleares, y cuando aplicamos el filtro monocromático, se aprecia con mayor nitidez lo que es, y se detallan las imágenes corroborando lo que se ha visto a 100X con la coloración normal. En I3, ya aquí se ve claramente cómo abarca todo el espesor del epitelio, respetando la membrana basal. Y los cambios que se observan, una pérdida clara de la relación núcleo-citoplasma con una cromatina gruesa. Cuando aplicamos el filtro monocromático, las mismas características, mayor nitidez, y se observa la cromatina de color clara, a diferencia de cuando lo aplicamos la coloración sin el filtro monocromático. NIC3, al carcinoma invasor, la misma característica, pero con mayor alteración, solo que hay ruptura de la membrana basal. Ocupa todo el espesor del epitelio, pero hay ruptura de la membrana basal. Y las mismas características se ve con mayor número de mitosis, mayor alteración celular, visto con el filtro monocromático totalmente más nítido, cuando uno puede aclarar y dirigir su visión directamente sobre el núcleo. Entrando a la discusión de la investigación, lo clasifiqué en 2 niveles. El nivel 1, aspectos epidemiológicos, características clínicas, y el otro, índice de eficacia de los métodos diagnósticos. En el nivel 2, aspectos citológicos, colposcópicos, histológicos, y por supuesto la evaluación de la coloración de Fulgen y la tensión de Hodge. Aspectos epidemiológicos. Bueno, al comparar los resultados de esta investigación con los obtenidos por otros autores, se pudo constatar que no hay uniformidad en los reportes epidemiológicos de las LID, ya que no se evalúan todos los factores de alto riesgo, que realmente son importantes, que no los toman en consideración casi todos los trabajos, que fueron evaluados en mi trabajo, los cuales, debido a su importancia, deberían ser registrados y evaluados haciendo uso de los índices de eficacia de los métodos diagnósticos a fin de disminuir la incidencia de estas lesiones. Aquí haremos una comparación entre mis resultados y de otros autores que mencionan, de todos los que se revisaron, que fueron muchísimas las referencias revisadas, pero solo los que mencionan la edad. Entonces, la edad promedio aproximadamente oscila entre 35 y 48 años, casi todos los autores coinciden en esto, la bibliografía también reporta lo mismo. Con respecto a la raza, no encontré ningún trabajo que hiciera mención como factor de riesgo la raza. Mi trabajo representó el 92%. Con respecto a la menarquia, tampoco ningún autor lo mencionó. En este trabajo, el promedio fue 12.44 años. Con respecto a la primera relación sexual, solo 3 autores la mencionan. La edad promedio en mi trabajo fue de 16.9 años. Este autor, Arauz de Ecuador, 19 años, Cordero en Cuba, 14 años, y me llamó la atención que este autor, Laude en Cuba, en el año 2017, reportó el promedio de la actividad sexual, la primera actividad sexual de las pacientes en menores de 12 años. A propósito de las parejas sexuales, solo este autor hace mención. Sabemos que el número de parejas sexuales y la sexarquia son importantes como factor de riesgo. Sin embargo, no todos los autores evalúan estos detalles, ¿no? Entonces, Arauz consideró, en cuanto a su trabajo, 1.7 de promedio de parejas sexuales. En mi trabajo fueron 3. Número de gestas, ningún autor lo consideró. Mi promedio fue 2.72. Número de partos, solamente 2 autores, Arauz en Ecuador y Cordero en Cuba. El promedio más o menos similar, 1.82 partos por paciente, en promedio. Cesáreas, ningún autor lo mencionó, y cuando hablamos de esta parte encontramos que nuestro promedio fue 2 cesáreas. Aborto, solamente Cordero lo menciona en Cuba y coincide con mi trabajo, en promedio 1 aborto. Cuando evaluamos el uso de dispositivo intrauterino, nos damos cuenta que el 70% de mis pacientes no refirió el uso de dispositivo intrauterino. Solo, y en promedio los que lo usaron fue de 6.5 años, 58 años.
A propósito de los anticonceptivos orales, 68% de mis pacientes no usó el anticonceptivo oral. En las que sí lo utilizó, el promedio fue de 6.31 años. Lo interesante acá, que a pesar de considerarse que son factores que pueden tomarse en consideración para la presencia de las NIC, no lo reportaron los demás autores de todos los trabajos que se investigaron. Uso del tabaco, 76% de mis pacientes no fumaban y las que fumaron fueron el 24%. Este autor, Richard Barr en India, encontró que 11.58% de las pacientes fumaban. Motivo de consulta, bueno, son pacientes asintomáticas, pero fíjense, motivo de consulta, ningún autor hizo mención al respecto. Y yo encontré en mi trabajo que el 24% tiene relación con BPH, ese era el motivo principal de consulta. Con respecto a los síntomas, 80% de mis pacientes eran asintomáticas y este autor, Richard Barr de Cuba, 70% pacientes asintomáticas. Interesante este cuadro porque aquí podemos observar la relación que hay entre BPH y NIC y vemos que en mi trabajo 68% representó esa asociación. Reyeron en España en el 2004 47%, hay un trabajo venezolano en el 2009 del doctor Fuentes que reporta un 50% de asociación, Sardulla en Cuba 70%, Cordero también en Cuba 37% y Lau en Cuba 63%. Cabe destacar que todos los que revisamos no lo mencionaban, por eso solo coloco los autores de este tipo de investigación que sí lo reportaron en su trabajo. Siguiendo con el nivel 1, vamos ahorita a hablar de los índices de eficacia de los métodos diagnósticos, citología, colposcopia, histología. Y aquí este cuadro es bien interesante, donde observamos lo que es la sensibilidad. Fíjense que yo voy a hacer una mención para que entiendan lo importante de poder evaluar todas estas variables. Por ejemplo, acá yo realicé un trabajo hace 32 años, en el año 92, donde calculé todos estos valores: sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo o negativo, tasa de falso positivo o negativo, eficacia y error diagnóstico. Sin embargo, todos estos autores, que son los únicos que mencionan estos índices para su cálculo, Reyero, por ejemplo, no calculó ni las tasas, ni la efectividad, ni los errores diagnósticos, por decirle algo. En mi trabajo se evaluaron todos estos factores. Y bueno, vamos a la sensibilidad de la citología en porcentaje, osciló entre un 64% y un 97.3%. Con respecto a la especificidad, tomando en consideración estos 7 trabajos que estoy evaluando y discutiendo, estuvo entre el 65.9 y el 100%. Voy a saltarme lo que es los valores predictivos y las tasas de falsos positivos y negativos, voy directamente a lo que nos interesa, que es la efectividad y el error diagnóstico. Cuando hablamos de efectividad, solo puedo compararlo con el trabajo que hice hace 32 años. Tenía una efectividad de 88.7%, acá encontré un 62% de efectividad. Y cuando hablamos de error diagnóstico, solo lo comparo, aparte del doctor Fateme de Irán, 35% error diagnóstico para la citología en el año 92, en mi trabajo, en Irán en el año 2015, 28%, y en este trabajo recién, en el año 2021, 38% de error diagnóstico. Vuelvo a repetir el problema que existe con la citología, toma de muestra, manipulación y la no supervisión directamente de patólogos expertos sobre los citotecnólogos. Cuando vamos al índice de eficacia de la colposcopia como tal, repito, nuevamente mi trabajo los utilicé todos. Este autor Mendoza en México en 2008 también los calculó todos. Hay muchos blancos, muchos espacios en blanco. ¿Por qué no los calcularon? Por lo tanto, haré una evaluación o una comparación con los que realmente hicieron esa evaluación del trabajo. Entonces encontramos que el porcentaje de colposcopia oscila entre el 56 y el 96%. La sensibilidad de la colposcopia en porcentaje. La especificidad oscila entre 5.72%, muy interesante este trabajo de Mendoza en el año 2008 en México, y 63.9%. Cuando hablamos de efectividad, la efectividad en mi trabajo del año 92, 77%, el del trabajo del doctor Mendoza, 39%,
FATEM en Irán 68%, y en este trabajo reciente 2021 obtuve una efectividad del 86%. Cuando hablamos de error diagnóstico, 22% en el trabajo del 92, Mendoza 60%, FATEM 32%, y en este trabajo recién que acabamos de realizar 14% de error diagnóstico. Una vez más demuestro que efectivamente la colposcopia, desde el punto de vista de hacer diagnóstico de lesiones intraepiteliales cervicales, está por encima de la citología. Con respecto a la histología, solamente un autor hizo esta diferenciación. Encontramos a Rillero en España, que tenía solo estos variables calculadas, 92% aproximadamente de sensibilidad en porcentaje. Con respecto a especificidad, Rillero 74, yo en mi trabajo 23, y me voy a quedar específicamente lo que fue la efectividad de la histología, 74% y 26% de error diagnóstico. Ya entrando en el nivel 2, el estudio citológico, se corroboró que hay cambios celulares y nucleares como la pérdida de la relación núcleo-citoplasma, pleomorfismo nuclear, pérdida de la polaridad y mitosis atípicas. Cuando hacemos la comparación del estudio colposcópico, se corroboró una vez más que hay cambios ubicados en la zona de transformación cuyas atipias pueden orientarnos hacia diferentes grados de neoplasia interepitelial cervical. Y con respecto al estudio histológico, también se corroboró que hay cambios del cuello uterino que están confinados al epitelio escamoso por encima de la membrana basal, con pérdida de la polaridad del epitelio. Bueno, aquí encontramos aquí se demuestra una vez más cuál es el problema con la citología. En este trabajo encontré 34% de falsos negativos. Estamos hablando de pacientes con enfermedad. 34% de falsos negativos. Haddad en Brasil consiguió un 11.9% de falsos negativos aceptable. Araújo en Ecuador, 36% de falsos negativos. No menciono los demás. Con respecto a la colposcopia, en mi estudio encontré 42% eran NIC3, Mendoza encontró 55.5% de falsos positivos. O sea, terrible ese resultado, pero es lo que él encontró. Y Araújo en Ecuador consiguió un 7% apenas de falsos negativos. Con respecto a la histología, comparándolo con estos autores, que son los que mencionan, cuando coloque esta tabla con los autores, fueron los únicos que mencionaron estos estudios, los demás no los mencionan. Por eso que no los coloco de toda la serie de referencias que revisé. Entonces, en mi trabajo 40% NIC3, el doctor Haddad en Brasil 89.9 NIC3, y fíjense lo importante acá, muchos creyeron que estaban en presencia de neoplasias interepiteliales cervicales tipo NIC, y por ejemplo Mendoza en México encontró que el 38% era cervicitis crónica. Imagínate usted. Reservoir en la India 50% de cervicitis crónica. Bifulco en Italia en el año 2015, cervicitis crónica también. O sea, vean ustedes lo que sucede, ¿no?, con estos resultados. Ya, bueno, con este cuadro hago la correlación citocolpohistológica. Entonces, vemos que la relación citocolpohistológica, en mi trabajo, 26% la citología, 58% la colposcopia y 52% la histología. Ya pasando al nivel 2, la segunda parte, la evaluación de la correlación de Fulgin y la detección de Hodge. Bueno, este cuadro, hago una evaluación de 14 autores que mencionaban el uso de la correlación de Fulgin y de la detección de Hodge, pero no todos ubicaron o llevaron su trabajo directamente donde tenía que ser, con las células del epitelio cervical. Los que nombraron, estos autores solo nombraron las coloraciones, pero no hicieron su evaluación directamente del epitelio cervical. Por lo tanto, yo les voy a comentar que en mi trabajo, la microscopía convencional, que es la coloración de Fulgin, hubo cambios en la relación núcleo-citoplasma con núcleos bordes irregulares, presencia de micronúcleos, cromatina abierta. Y haciendo la microscopía de fluorescencia utilizando la tensión de Hodge, además de todo esto hubo incorporación al ADN con fragmentación, apoptosis, o sea, muerte celular,
y binucleación, cromatina condensada, cariolisis, cariorexis, gemación de núcleo y, muy importante, las alteraciones del RNA y el DNA. Estos otros autores simplemente nombraron, hicieron sus estudios nombrando o utilizando estas tinciones y estas coloraciones, pero en órganos o tejidos totalmente distintos a lo que estamos evaluando acá. Por ejemplo, este autor, el Dos Reis en Brasil, en el 2008, dijo que habían micronúcleos y factores de riesgo epidemiológicos para cáncer de cuello uterino, pero nada específicamente para que nos pudiera orientar en pesquisar de manera adecuada con estos estudios que estamos o no en presencia de lesiones intraepiteliales tipo NIC 1, 2 o 3 y BPH. Y bueno, no voy a hacer mención a los demás porque prácticamente mencionan que son estudios que se pueden realizar, que puedan ayudar sobre todo en la determinación o la presencia de DNA en las células o sus alteraciones, pero no se enfocaron en cuello uterino. Entonces, realizar el diagnóstico precoz y el manejo adecuado de las lesiones intraepiteliales cervicales es fundamental para evitar la posibilidad de progresión a cáncer invasor y disminuir la mortalidad por esta entidad, la cual representa un grave problema de salud pública. Cuando hablamos del tratamiento, no quisimos la conización con ácida térmica, terminó la historia acá, no termina, porque las pacientes, una vez que usted tenga el diagnóstico en la mano, que por cierto, el ácida térmica se realizó a los 100 casos, en 100%, perdón, en el 100% de los casos, a las 50 pacientes, encontramos que hayan 38% que reportaron lesiones de alto grado tipo NIC3. Pero, por ejemplo, en esto acá, el uso de otra modalidad terapéutica adicional al tratamiento de la condensación con ácida térmica fue 2 pacientes con alto grado, o sea, NIC2, 6 pacientes con LIE. Estas 8 pacientes con lesiones intraepiteliales de alto grado se les practicó una histerectomía tipo TELINDE, o sea, tipo A en la nueva clasificación, que es la cual nosotros realizamos una resección del útero tomando en consideración por lo menos 2 centímetros del margen vaginal y el tercio interno, los parámetros. Esa es la resección quirúrgica que se hace a los pacientes con este tipo de lesiones. Cuando ubicamos las pacientes con cáncer, estamos en presencia de un cáncer invasor, al estadificarlas, si son quirúrgicas, porque las pacientes no todas son quirúrgicas, pero estas fueron quirúrgicas, al determinar porque hicimos un diagnóstico de manera precoz. Entonces, estas pacientes fueron sometidas a una histerectomía radical que incluye una resección de los 2/3 del parámetro casi pegado a la pared pélvica, un margen vaginal de 5 centímetros con resección de los ligamentos redondos y los úteros sacros hasta la pared pélvica. Y esta es una pieza de histerectomía radical total. Aparte, por supuesto, que se hace una linfadenectomía pélvica en las pacientes con cáncer de cuello uterino. Sin embargo, hoy en día nosotros con la utilización del ganglio centinela, si logramos ubicar el ganglio centinela, no hacemos linfadenectomía. Estaría proscrito y contraindicado hacer una linfadenectomía en pacientes con metástasis a nivel pélvico porque consideramos que ya la enfermedad no está en estadio 1, sino en estadio 3, y los estadios 3 son estadios avanzados que tienen que ir a quimio y radioterapia concurrente. No se tratan con cirugía. Entonces, aquí tenemos la pieza histerectomía. Bueno, aquí está la lesión del cuello uterino, precozmente. Este es el margen vaginal que se le da y este es el útero. Como conclusión, bueno, la correlación citocolpo-histológica es una evaluación obligatoria para el diagnóstico adecuado y precoz de las LIE. Las características clínicas epidemiológicas demostraron ser factores relevantes para el perfil de las pacientes con lesiones intraepiteliales cervicales. El uso de marcadores específicos de organelos subcelulares como la coloración de Fulling y la tensión de Hodge, así como los análisis de imágenes demostraron mayor precisión en la observación de las características tisulares y celulares a nivel del DNA, del ADN nuclear, digo bien, de la neoplasia evaluada. Las lesiones intraepiteliales cervicales constituyen en Venezuela un verdadero problema de salud pública, ya que se ven mujeres cada vez más jóvenes, debido al inicio precoz de la actividad sexual asociado a su relación directa con la presencia del virus papiloma humano. Y por último, bueno, este es interesante, este estudio está limitado porque no es posible la masificación de este tipo de pruebas, siendo a los fines de la salud pública insustituible la prueba de Papa Nicolau. Recomendaciones. Implementar programas de pesquisa y diagnóstico precoz que incluyan educación sexual, que se dicten a todos los niveles para captar pacientes con este tipo de lesiones. Evitar los falsos negativos de la citología cérvico-vaginal con la adecuada toma y manipulación de las muestras, además del entrenamiento y supervisión directa
por patólogos del personal de citotecnólogos. Así reducimos esta barbaridad de tener 34, 38% de falso negativo a la citología, siendo un estudio tan importante. Recomendar el uso adecuado del colposcopio en forma rutinaria, por supuesto, por especialistas, porque la colposcopia es un estudio súper especializado, tiene que haber un entrenamiento para poder determinar, evaluar, diagnosticar o por lo menos tener una idea de dónde van a tomar la biopsia. Entonces, este colposcopio de forma rutinaria a fin de realizar una pesquisa de las LIE en sus etapas tempranas. Sugerir el uso de la asa diatérmica para diagnóstico y tratamiento de las LIE. Repito una vez más, ¿por qué sugiero esto? Bueno, porque hay pacientes que solicitan la preservación de la fertilidad. Y si estamos con pacientes jóvenes y además de pacientes jóvenes tenemos deseos de paridad, pues simplemente tenemos que ser conservadores siempre y cuando no pongamos en riesgo la vida de la paciente. Quinto, recomendar el análisis de imágenes de las muestras de tejido neoplásico para la observación de alteraciones celulares y nucleares de las LIE. El sexto, introducir marcadores específicos nucleares como los que se utilizó en este trabajo para identificar la progresión de los cambios del ADN como inicio de un probable estado oncogénico. Y séptimo, realizar este tipo de investigación en todos los centros especializados del área de ginecología oncológica con la finalidad de encontrar elementos que puedan mejorar la pesquisa y detección precoz de las LIE. Este trabajo se lo dedico a mi maestro, que en paz descanse, en memoria del doctor Guillermo Colmenares Arriaza, quien ocupó el sillón séptimo durante muchísimos años, fallecido en 2023. Y este sillón lo ocupa actualmente mi amigo, el doctor Carlos Cabrera Lozada, dedicado a mi maestro, que en paz descanse. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor presidente, señor secretario, por concederme el uso de la palabra. En primer lugar, agradecer a nuestra Junta Directiva la designación para llevar adelante el juicio crítico de este trabajo. Este trabajo, entonces, denominado Evaluación Citológica e Histológica de Lesiones Intraepiteliales y Carcinoma Invasor de Cuello Uterino mediante el uso de tinciones, microscopía convencional y de fluorescencia. Un trabajo de incorporación del académico doctor Franco Calderaro Di Ruggiero como individuo de número para ocupar el sillón noveno de la Academia Nacional de Medicina. Este trabajo con ese título es un trabajo de incorporación de individuo de número. Consta de 8 partes, desde la introducción hasta sus recomendaciones, 62 páginas en su texto y 77 referencias. Recordar que el cáncer de cuello uterino es un problema de salud público mundial. En Venezuela, la mortalidad es la segunda después del carcinoma de la mama. Una significación epidemiológica importante desde 2009, donde se cruzan las líneas de ambas patologías asociadas a un efecto estrogénico elevado por el consumo elevado de estrógeno por la dieta del venezolano infringida por la administración pública. En Venezuela, la incidencia descrita para 2015 es de 4.076 casos de este carcinoma. La citología está limitada en nuestro país para detener su avance, dado los programas de salud público incompletos que no alcanzan los centros privados y centros públicos, privados por la limitación económica y públicos por las limitaciones formativas y las limitaciones de transporte y la imposibilidad de que los pacientes accedan inclusive a estos centros públicos donde se hacen los despistajes respectivos, sabiendo que por cada carcinoma están caminando por la calle 6 lesiones intraepiteliales. Por eso nuestros programas de despistaje de cáncer de cuello uterino deben mantenerse. Los países nórdicos y todos los países desarrollados en salud pública internacional se describe que cada periodo desde la lesión intraepitelial que llamábamos antes NIC 1, ahora lesión intraepitelial de bajo grado, luego el paso de cada NIC 2 y luego el paso de NIC 3 corresponde a 3 años cronológicos de evolución. Y se establece que las primeras dos fases pueden ser reversibles si se detiene la noxa que fundamenta la progresión de la lesión. Y esto es importante.
El valor de la citología cervicovaginal es el estándar de oro de la pesquisa y debe mantenerse. Los programas de prevención dependen no del cribado, sino de su seguimiento. La verdadera efectividad es el seguimiento. En nuestros países, el seguimiento es defectuoso, no hay una determinación clara de los programas oncológicos para su, inclusive, darle la numeralidad de número de casos del seguimiento estadístico, puesto que no existen las publicaciones respectivas de la salud pública nacional. Solamente llevan algunos centros privados de manera lamentablemente muy deficiente, como el Centro de Lucha Anticancerosa en Venezuela. No son confiables, porque solamente están limitados a centros que hacen reportes y más que todo a centros privados, lo que significa que hay un déficit significativo en la información epidemiológica. Aquí se hacen las definiciones del LIE y carcinoma invasor, forman parte del cuerpo de este trabajo, y recordar que el sistema es de 2 niveles ahora: el LIE de bajo grado, lesión intraepitelial de bajo grado, que incluye el NIC1, la de alto grado, y todas coinciden con el potencial carcinogénico de la incidencia del VPH, que en el cáncer de cuello uterino representa más del 80%. El sustrato morfológico, allí lo ven en esa gráfica, está determinado por las características del tejido que nos ocupa como estudio. Existe una zona de clivaje en la cual está la zona de crecimiento, que es el sustrato morfológico, el cual es la unión escamo-columnar. En esa zona, además, hay una debilidad, hay un clivaje en el cual incide la entrada del virus a 2 niveles. Justo antes de que se produzca la zona de transición y al comenzar el primer tercio de la zona de transición. Allí el virus tiene la capacidad de llegar. ¿Por qué el virus se desarrolla allí? Puesto que las células están ricas en glucógeno. Ellos aprovechan las condiciones biológicas de la célula, degrada el glucógeno y favorece su crecimiento. Por eso, cuando se procesa el tejido, deja una zona en halo perinuclear, lo que es ópticamente vacío porque le falta el glucógeno que normalmente debería estar allí. Y eso es lo que censan las pruebas del Lugol o las pruebas directas colposcópicas, los cuales también van a determinar un grado de angiogénesis. ¿Por qué tiene que ver la angiogénesis en este proceso? Es el primer paso de la oncogenia de la neoplasia de cuello uterino, asociada a que hay una integración del virus sobre el tejido en esas zonas, las cuales pueden tener un nivel de regresión hasta el NIC2. Cuando aparece el NIC2 es muy difícil la regresión de la lesión. Esa regresión está asociada en la mujer a estados depresivos, a estados propios de enfermedades que se asocian a su condición en un momento dado, y el virus puede, cuando regresa la lesión, estar de manera silente y es reactivable. Ese virus se encuentra en los ganglios pudendos y se reactiva cuando las condiciones aparecen. Sobre todo la parte de psiconeuroinmunología actúa de manera decisiva en la reactivación de este proceso. Y esa integración en un equilibrio con la angiogénesis produce la generación del cáncer, puesto que la angiogénesis es el alimento. Y cuando el colposcopista observa que hay un puntillado hemorrágico evidente, ya significa que hay crecimiento de papilas y al lado de cada papila un vaso se proyecta a la luz visualizable en el colposcopio. Y ese es el paso fundamental de la oncogenia y presencia del VPH en este tipo de lesiones. Vemos entonces cómo las definiciones van desde una, como decía el doctor Calderaro, desde la implicación del primer tercio, los 2 segundos tercios y la totalidad del epitelio, hasta la ruptura de la membrana basal por proteasas específicas asociadas a cambios llamados citopáticos del virus, que induce la producción de la ruptura nuclear y la activación de mitosis como fenómeno oncogénico fundamental. Esto se generó en el tiempo
pasar de lo que era básicamente inicialmente displasia, luego neoplasias intraepiteliales o NIC, a la integración con una clasificación llamada de la zona de Bethesda, que es un área de expertos internacionales en los Estados Unidos, que inicialmente presentaron un proyecto para la citología y luego lo integraron a las biopsias. Este proyecto limita el número de niveles de clasificación histopatológicas, recomendando un uso prudente de los biomarcadores asociados también a la biopsia en la inmunistoquímica, y ya veremos cuáles son esos biomarcadores claves. En 2014 se unifican esos criterios entonces, y a través de la Organización Mundial de la Salud para la clasificación de tumores de órganos genitales femeninos, para mejorar la comunicación entre los patólogos y sus colegas clínicos, activando entonces esa clasificación de lesión intraepitelial de bajo y alto grado. La lesión de bajo grado unificó términos llamados anteriormente coilocitosis, atipia coilocítica, condiloma, displasia escamosa leve, coilocitosis que tiene que ver con un aumento del tamaño nuclear que triplica, una cromatina que se hace más oscura y una membrana que se hace irregular, y la presencia de halos perinucleares con engrosamiento de la membrana celular, porque literalmente el virus se come el glucógeno, y al producir la deshidratación alcohólica y la rehidratación y la utilización de hiperalcoholes como el silol, definen una zona clara que se llama halo perinuclear o coilocito. Hay entonces una pérdida progresiva de la organización nuclear en la cual se pierde la polaridad. Las células desde la capa parabasal tienen una orientación vertical y se van acostando progresivamente hasta que se descaman hacia arriba. Pero en este caso persiste la calidad celular de verticalidad, crecimiento nuclear, y se produce la lesión de alto y bajo grado. Recordar lo siguiente: en este caso es importante establecer los criterios en los cuales, desde el punto de vista oncogénico, el virus va tomando y reclutando zonas que debemos tomar en cuenta. La manera como nosotros los patólogos evaluamos ese crecimiento de las neoplasias intraepiteliales es la siguiente: la relación núcleo-citoplasma. El núcleo va perdiendo calidad. La célula normal tiene un núcleo de relación 1:5 en relación al citoplasma. La célula que va y toma el componente de degeneración neoplásica a partir del VPH, vemos que en el NIC1 ese núcleo alcanza entre el 25 y el 50% de su tamaño. En el NIC2 supera el 50% y en el NIC3 alcanza el 75% o más de la relación núcleo-citoplasma, con pérdida de la calidad del núcleo, el cual se hace como piedra, con bordes irregulares, hipercromático. Ya en el NIC2 la cromatina se fragmenta y se ve como sal y pimienta, es decir, puntos oscuros y puntos claros en la microscopía de luz, y ya en el tercer nivel de NIC3 hay una fragmentación, que es lo que se tiene en cuenta en este trabajo del doctor Calderaro, verificado por las coloraciones y tinciones especiales aplicadas. Ya en el NIC3 hay un compromiso total del espesor de la membrana. En la lesión de alto grado, el NIC2 todavía está en la zona intermedia del tercio, y en el NIC3 alcanza hasta el final. Morfológicamente, los patólogos identificamos carcinoma in situ versus neoplasia intraepitelial grado 3 o de alto grado, solo cuando queda una zona superficial eosinofílica. Todavía se define que no se tiene que nombrar como carcinoma in situ morfológico. Cuando queda solamente una línea de núcleos irregulares de aspecto pleomórfico en la superficie, ya se puede establecer el diagnóstico de carcinoma in situ. Estos son los marcadores inmunistoquímicos que deben acompañar una buena biopsia de estudio de estas lesiones intraepiteliales. Deben acompañarse, además, al menos, de la determinación del VPH policlonal en inmunistoquímica, porque ya se sabe que todos están relacionados al VPH y comprobado hasta más del 80%. Se debe acompañar de el oncogen P16, que es un gen supresor que se pierde la capacidad supresora oncológica en presencia del VPH y se desata el crecimiento neoplásico en presencia de ese VPH, que en las lesiones de bajo grado se ve con una coloración muy tenue asociado al tercio inferior.
ya vemos cómo en las lesiones de alto grado, que serían 2 y 3, como las que vienen sucesivamente en la escalera que ustedes están viendo allí, identificamos que está aumentando su presencia con una coloración inmunistoquímica citoplasmática que se expresa en porcentaje. Y a su lado está el factor de proliferación celular Ki67, el cual es directamente proporcional, primero, localizable en las zonas de neoplasia intraepitelial y aumenta a medida que aumenta la progresión de esa lesión. Esos son los marcadores inmunistoquímicos específicos que han sido aprobados desde 2014, sin el cual ninguna mujer que sea sometida a una biopsia no debe dejar de hacérsele estos marcadores inmunistoquímicos de progresión de la lesión. Un aspecto importante, la vacunación. En Venezuela no hay vacunación con VPH. Formamos parte de la zona gris de 4 países de Hispanoamérica, en el área latinoamericana, Haití, y otros que ya saben por razones obvias, como Venezuela está incluida en el grupo de Cuba y Nicaragua, en la cual no hay vacunación contra VPH, pero revisando lo que ha pasado con esa vacunación, esta ha revolucionado la prevención del cáncer de cuello uterino. Los ensayos clínicos confirman que las vacunas tetravalentes, que incluyen las cepas 6, 11, 16, 18 del VPH y las bivalentes 16, 18, previenen de forma eficaz las infecciones del VPH y la neoplasia cervical. La última aprobada es la que tiene la inclusión de 9 tipos de virus que alcanza, digamos, la progresión y responsables del 90% del cáncer en el mundo. Esto quiere decir que en relación a Venezuela y al resto de los países que están alrededor de nosotros, desde Colombia y hasta Estados Unidos, la disminución ha sido comprobada entre el 60 y el 90% del carcinoma asociado a la vacunación. En los países nórdicos está por encima del 94% de prevención de cáncer. En Venezuela no existe la vacuna. Solamente los pacientes que pueden comprarla desde Estados Unidos, algunos que lo traen debajo del brazo sin cadena del frío desde Colombia, la utilizan en los pacientes prepúberes. Ahora se preconiza no solo en la mujer, sino también en el hombre, porque garantiza un doble control para la prevención del carcinoma de cuello uterino. Y en el hombre es justificable porque la misma directriz de 2014 para VPH y cáncer de cuello uterino es verificable para cáncer oral y cáncer anogenital. Por lo tanto, es de elección la vacunación en la prevención del cáncer asociado a este virus. Por lo tanto, ya es indudable la eficacia en reducir la mortalidad y la morbilidad de estas infecciones, lo cual lo importante es que todavía persisten desafíos de cobertura y aceptación de vacunas. Por ejemplo, la dificultad de que en África no haya aceptación de ningún tipo de vacunas y sobre todo estas, y los desafíos que incluye la cobertura, sobre todo en nuestro pobre país, Venezuela. Ha disminuido de forma progresiva la circulación de estas cepas, sobre todo las 16-18, que son las de alto grado, y eso es importante, que el rango de efectividad cuando se utiliza supera el 80% en estudios serios internacionalmente. Este trabajo tiene una significación importante. Estudia desde el punto de vista citológico e histológico las lesiones intraepiteliales y el carcinoma infiltrante de cuello uterino, utilizando tinciones, microscopía convencional y de fluorescencia en pacientes entre 18 y 60 años en el año 21. El año 2021 tiene algo importante desde el punto de vista epidemiológico. Estamos en la fase final de la pandemia. Existe una disminución del número de atenciones hospitalarias de pacientes, existe una disminución de la disponibilidad probablemente de personal entrenado adecuadamente. Y ahí les dejo, digamos, el primer eslabón de nuestra, digamos, del análisis de este trabajo. Dentro de los objetivos específicos vimos que tiene una completa definición de aspectos clínicos que no habían sido estudiados en el área iberoamericana en los últimos años, desde la paridad, pasando por aspectos que tienen que ver con la sexarquia, con otros elementos como los factores de riesgo asociados al cigarrillo, a la para, etcétera, etcétera. Le da una significación importante al estudio de estos objetivos específicos, bajo una hipótesis en las cuales
preguntan si existe una adecuada evaluación citológica y histológica que ayude a los pacientes de este servicio a identificar un diagnóstico preciso de lesión intraepitelial y carcinoma invasor con los procedimientos que están aquí, que son inéditos para el país. Las disciplinas de estudio de este trabajo son la cirugía oncológica y la ginecología oncológica, así como la oncopatología. Recordar que la oncología es la especialidad que se encarga del estudio, clasificación y tratamiento médico y quirúrgico de las neoplasias, tanto benignas como malignas, a su vez que asegura un estado satisfactorio de supervivencia en los pacientes basado en remisiones seguras de la patología o en una curación efectiva de acuerdo a la fase de abordaje especializado como último fin. Es decir, que el carcinoma o la lesión neoplásica en el estudio oncológico puede ser superado desde el punto de vista de la identificación morfológica, pero existe una condición oncológica que se mantiene y persiste y es también parte de responsabilidad del equipo oncológico el control y seguimiento de esas patologías. Es un estudio descriptivo, correlacional, prospectivo, longitudinal y con secciones experimentales que hemos visto que son inéditas, las cuales utilizan coloraciones y tinciones que tienen un nivel de definición cualitativa y cuantitativa de lesiones nucleares. Se hace una selección estricta de pacientes con criterios de inclusión-exclusión, criterios clínicos bastante extendidos, como ya lo ha dicho el doctor Calderaro, y aspectos clínicos que son necesarios para evaluar además la contemporalización de las lesiones epidemiológicamente diferentes que pueden ocurrir en Venezuela. Técnicamente se habla de citología, se establecen estudios histológicos convencionales con correlación que va a identificar el material genético. Por eso la importancia de este trabajo a través de la correlación de Felgen, que es una hidrolización del DNA para su determinación cuantitativa. Y se utiliza la microscopía de fluorescencia, que también es inédito en estudios de este tipo en el país, con la tinción de Hesch, con el marcaje de organelas subcelulares, haciendo uso de sondas fluorescentes para la tinción de Hesch. Esta tinción se une al surco menor del DNA. Por lo tanto, cuando el DNA se moviliza o tiende a romperse, identifica la lesión fundamental de la fragmentación nuclear característica de la muerte celular programada, llamada apoptosis. Y este es el valor fundamental de este estudio. Es decir, que no solamente utiliza pruebas cuantitativas, sino la identificación morfológica de esa disrupción de los elementos del núcleo ya es un estudio cualitativo de gran valor pronóstico. Analizando los resultados, identificamos que se reproducen aspectos generales de la patología de acuerdo a todas las series de estudios previos, pero se diferencia de muchos estudios iberoamericanos, además de los aspectos que tienen que ver generales como sexo, edad, hábitos, uso de anticonceptivos, paras y otros efectos que tienen que ver con factores pronósticos como el uso de cigarrillos, etcétera, le dan un carácter muy diferencial a este trabajo. Establece una relación clara del 68% del virus del papiloma humano y establece los cambios que nosotros llamamos cambios citopáticos. Cuando se altera esa calidad de la célula por el consumo del glucógeno intracelular y por las alteraciones nucleares descritas, hipercromatismo, pignosis, aumento de la coloración oscura, etcétera, y fragmentación, esos son los aspectos citopáticos del virus. Se utiliza la coloración de Felgen aplicada a láminas citológicas, vistas por microscopía convencional, por un personal altamente calificado, estas coloraciones y tinciones especiales, como también la tinción de Hesch aplicadas a las mismas láminas, pero vistas por microscopía de fluorescencia, utilizadas para detectar apoptosis celular al teñir los núcleos de las células, localizando al ADN celular. Demostró entonces una mayor precisión en la observación de las alteraciones celulares, sobre todo nucleares, a nivel del ADN de la célula. Para ejemplarizar, traemos este cáncer invasor, verificado por citología, en la cual la correlación de Felgen a un lado, la más clara, observa cambios nucleares característicos, donde el núcleo tiene un alto desarrollo del crecimiento nuclear, el núcleo se ve con membranas irregulares, con esa coloración se ve teñido de rosado,
pero prácticamente está desaparecido el citoplasma. En la coloración de la contraparte, que es la coloración de o tinción de Hersh con fluorescencia, vemos el contenido y la morfología del núcleo. Ese núcleo se observa irregular y fragmentado. Esa fragmentación nuclear son cambios de apoptosis o muerte celular programada, característicos de la muerte inducida por el virus del papiloma humano. Este virus se identifica en esta variable, en la variable histológica. A su izquierda extrema vemos la evaluación de HE, donde identificamos con 10X un halo perinuclear, si pueden verlo con mayor acuciosidad. Con el crecimiento a 100X vemos que ese núcleo ya comenzó a cambiar porque se ve irregular en su membrana. Sin embargo, el citoplasma se mantiene, pero con la coloración de fluorescencia identifica una clara definición nuclear con una coloración diferencial más identificable y blanquecina. Este es el cuadro más importante del trabajo. Se definen aspectos que tienen que ser básicamente identificables y además analizables. Cuando hablamos que la especificidad de la histología llega al 23%, nos preocupa. Primero, identificar quién se encargó de establecer el diagnóstico de este trabajo. No es culpa del doctor Calderaro, es culpa de un sistema sanitario que falla. Es culpa probablemente de que hay médicos no entrenados, incapacitados para la evaluación de estas lesiones. Es culpa de que probablemente técnicos sin supervisión están viendo casos de biopsia que no deben ver, los cuales solo deben estar limitados a la evaluación citológica de cribado. Es decir, supervisar patólogos que supervisen lo que está haciendo un técnico. Pero cuando me dicen que la sensibilidad es 92%, por supuesto, pero que la especificidad llega al 23%, eso es una grave denuncia al sistema público de salud, porque no existe una preparación para ese personal. Estamos hablando de un oncológico de alto nivel en Venezuela, un centro de referencia nacional, y este es un dato preocupante. No es culpa del doctor Calderaro. Esta investigación ha desnudado el sistema público de salud y su capacidad para hacer un diagnóstico adecuado en pacientes con un proceso oncológico en curso. Igual los valores predictivos son importantes. ¿Cómo me puede decir a mí que una citología tiene un valor predictivo negativo, en este caso del 22%? O sea, hay un desfase negativo, es decir, me va a decir que no es en el 22%. Entonces, incidimos en el mismo proceso. Que hay un falso positivo de 17%, pero que hay un falso negativo del 41%, ahí empezamos otra vez a dudar del sistema de atención y visualización de estos trabajos, de esta actividad en anatomía patológica en general. Que haya un 8% de falsos, un 77% de falsos positivos, es preocupante. ¿Ok? Entonces, este cuadro es que desnuda realmente, por encima de la calidad del trabajo del doctor, que ha establecido parámetros jamás vistos en Venezuela y estudiados, desnuda desde el punto de vista palmariamente el estado deplorable del sistema público nacional. Esto es una denuncia por sí mismo. El análisis de estos números, que es lo que me corresponde a mí, aquí soy el abogado del diablo, pero me corresponde identificar estos puntos débiles, que no son culpa, repito, del doctor Calderaro, que es un especialista en cirugía. Aquí pasa algo. Aquí no puede haber confianza en este equipo de trabajo. Y se tiene que decir de manera pública. Concluimos que el estudio es inédito al considerar aspectos de identificación morfológica del material genético y el modelo de muerte celular programada. Es decir, que no solamente tiene un valor cuantitativo, sino cualitativo. Con técnicas histológicas convencionales y fluorescencia, se determina la progresión oncogénica del daño citopático inducido por el virus del papiloma humano. Consideramos conveniente ampliar a futuro esta investigación
con la determinación de las cepas del virus del VPH responsables de las lesiones y neoplasias aquí descritas. Se determina como factor limitante de la evaluación de estudios de pesquisa y diagnóstico histológico el factor humano como aspecto cualitativo crucial en todos los elementos diagnósticos, sobre todo en el área oncológica. Esto ejemplariza el efecto también del impacto de atención en la fase final de la pandemia. Que el doctor solamente haya podido tener 115 pacientes en un oncológico de referencia nacional en el año 21, significa la poca capacidad de identificación de pacientes que pueden ser evaluados en un oncológico nacional y que solamente haya podido incluir en este estudio 50 pacientes. Yo que trabajo, por ejemplo, con programas de la Universidad Central de Venezuela como CUMIS, yo recibo hasta 600 citologías en 6 meses para evaluación gratuita y en las cuales consigo una alta incidencia por VPH de lesiones intraepiteliales e inclusive ocasionales carcinomas invasores. ¿Por qué? En la medida que nosotros consigamos lesiones que progresan a lesión intraepitelial de alto grado, significa la derrota del sistema público de salud de despistaje. Y eso es lo importante que tenemos que tomar en cuenta como una de las conclusiones de este trabajo. Se determina que la incidencia del carcinoma de cuello uterino como problema de salud público se mantiene en el país. Es evidente la necesidad de implementar además la vacunación contra el VPH en el país. También es importante la aplicación de estos métodos de evaluación cualitativa de las LIE de cuello uterino y del cáncer invasor. Sin embargo, esa citología cérvico-vaginal es insustituible en los estudios masivos de salud pública y coloreado con la verdadera coloración de PAP, que me da un carácter además del estadio hormonal de la mujer, no con hematoxilina eosina. He allí otro fallo del sistema público de salud. Están diagnosticando con HE, eso está reservado para súper grandes ligas en el diagnóstico patológico. Pero las lesiones orangiófilas, por ejemplo, que describe un estado hormonal predisplásico en una mujer, no son identificables con la coloración de hematoxilina eosina. Entonces, esta situación en la cual hago análisis de este trabajo, quiero dejar constancia que la calidad de este trabajo es innegable, alcanza parámetros no estudiados hasta ahora, pero es una denuncia de nuestro pobre sistema público de salud en el país. Solicito respetuosamente a nuestra Junta Directiva y al cuerpo académico reunido en esta asamblea considerar este trabajo como paso fundamental para que el doctor Franco José Mario Calderaro de Ruggiero se incorpore como individuo de número para ocupar el sillón 9º de esta corporación. Muchísimas gracias. Héctor. Muchísimas gracias, doctor Enrique López Loyo, por su excelente disertación y juicio. Y tomando en consideración su recomendación, esta asamblea y esta academia, pues por supuesto, le da una vez más la bienvenida a nuestro nuevo académico que se juramentará la semana próxima, Franco Calderaro de Ruggiero. Enhorabuena, doctor. Señor secretario, sírvase informar si se ha cumplido la agenda del día. La agenda del día se ha cumplido exitosamente, señor presidente, y recuerdo que esta sesión, por ser una sesión extraordinaria de incorporación, no tiene ni preguntas ni respuestas. Los invitamos para la próxima sesión en la semana próxima, que es la juramentación del doctor Franco Calderaro en el Paraninfo de nuestro Palacio de las Academias. Muy buenos días, cerrada la sesión.